Saludos, buenas noches, mi nombre es Ernesto Lara y estaré hablando sobre lo que es el hipertexto en el área de accesibilidad. El tema de accesibilidad puede ser un poco problemático porque se puede entender por inmediatez y no. El término de accesibilidad es lo que te permite tu poder acceder a un documento, ya sea un escáner, un libro, un trabajo, un estado bancario, un estado contable. Te permite acceder a ese documento, dicho documento, a través de la web o a través de carpetas compartidas. Carpetas compartidas que están en servidores donde el uso puede ser restringido o no restringido. Los hipertextos en forma de papel impreso están pasando a la moda, ya que estos hipertextos solo están destinados a usarlo una persona en el momento o dos y luego ser desechados. Un hipertexto textual, o sea virtual, es más seguro el tu poder administrarlo por una o varias personas al mismo tiempo. En el momento de que el hipertexto esté de forma virtual, ya sea en la web, donde pueden entrar miles de usuarios, o ya sea un servidor, pueden estar también cientos de usuarios trabajando en él al mismo tiempo. ¿Por qué está esto evolucionando? Porque un hipertexto puede ser utilizado en equipos antiguos, modernos, tablets, celulares y diferentes dispositivos que están a la vanguardia actualmente en el área de tecnología. Los hipertextos pueden ser visibles, pueden ser audibles, pueden ser manejados de forma virtual y de una manera satisfactoria. Recuerden que los hipertextos en el área laboral pueden estar destinados a un departamento específico. Ese departamento específico se le asignan restricciones para que ciertas personas puedan ver o solamente editar tal y dicho hipertexto. Reusabilidad. La reusabilidad consiste en la propiedad que presenta la información digital de poder ser fácilmente seleccionable, recuperable, transmisible y sobre todo, y más importante, transportable. Gracias a las redes, actualmente no se trata de producir documentos y reproducirlos para copia. Lo que importa es el acceso o recuperación de los mismos. En la distribución de documentos hemos desterrado o descartado lo que es la palabra copia, ya que un único archivo original puede ser usado por diferentes y múltiples usuarios de forma instantánea. Además, el usuario puede trasladar el documento a un soporte propio, ya sea el ordenador, una memoria USB, la nube, etcétera, para hacer una réplica, transformarlo y manipularlo a su antojo. La reusabilidad ha suplantado la reproductividad. Hoy en día no se habla de circulación y distribución de documentos más que de producción. Un ejemplo sería de esto, la imprenta. Esta servía o sirve para sacar miles de ejemplares iguales por medio de una misma plancha. Y por otra parte, la fotocopiadora permiten la copia exacta de documentos mediante una fotografía que incluía todo lo que éste podía contener y que se limitaba a textos e imágenes estáticas.
ya que no era posible el empleo de audio, video o imágenes en movimiento. Por otra parte, la escritura digital del hipertexto, por el contrario, no solo permite la reproducción y copia exacta por medio de un simple clic y una orden que hace que el archivo original que contiene el documento se copie en el disco de nuestro ordenador o en otro soporte de almacenamiento, ya sea un pendrive, una memoria USB o en la nube, etc. Sino que además esta copia conserva los formatos de todos y cada uno de los datos de información, y por ello es posible manipular separadamente tanto los bloques de texto como las imágenes, las cuales se pueden modificar los tipos de letra, su formato y posición, y ampliarlas y reducirlas, sino modificarlas y editarlas a nuestro antojo, las cuales podemos concluir, que el documento ha sido o ha perdido su integridad, ya que el lector puede suprimir párrafos o añadir nuevos o eliminar imágenes o manipularlas y modificar el documento original a su voluntad, incluso utilizar parte de ese documento para insertarlo en otro documento o modificarlo a su antojo. En la web, los documentos están disponibles en cualquier tiempo y lugar. No hace falta una conexión asincrónica entre el autor y el lector, sino que la web es una especie de biblioteca digital que ofrece sus servicios sin horario de apertura y cierre y sin tiempo de espera. Además, el documento prestado o cargado a la página sigue permaneciendo en la biblioteca digital o página web, y esta está disponible para cualquier otro lector o usuario que lo necesite, aunque las peticiones sean múltiples. La propia esencia del hipertexto, que es poder conectar los documentos o bloques de información mediante la inclusión de enlaces en las páginas web. Mi nombre es Carlos Ibert y yo les voy a estar hablando de lo que es el dinamismo, una de las características del hipertexto. La introducción del hipertexto en Internet a través de la web ha causado un desarrollo casi infinito en la trama informativa y documental por la que nos podemos mover. La combinación de una red hipertextual de tamaño mundial hacen que la web sea la metáfora perfecta del documento total. Un hiperdocumento que se comporta como un ente vivo, estando sujeto a dinámicas de crecimiento y transformaciones de una manera rápida. La información ofrecida en un hipertexto suele estar sujeta a una actualización y mantenimientos continuos, independientemente de su variabilidad. Esto le da al documento un dinamismo, la cual no posee la obra impresa. Es muy fácil actualizar, corregir errores, modificar o ampliar un hipertexto sin que quede ningún rastro de su estado y formas originales. Y los cambios pueden producirse tanto en los contenidos como en la propia estructura del hiperdocumento. Se ha hablado mucho de la inestabilidad del documento hipertextual, y algunas llegan a creer que no tienen forma física debido a que no tienen un impacto visual directo si no es por medio del ordenador. Al contrario que los documentos analógicos, los documentos digitales no son directamente decodificables y sus soportes son mucho menos tangibles y estables que el papel. Por ejemplo, la mayoría de los documentos digitales no son tangibles hasta que lo vemos en pantalla, pero todos necesitan de un soporte físico. Sin embargo, existen ciertos casos en los que, en parte, sí es cierta la inexistencia de tangibilidad en el documento digital. Si un documento impreso en papel es un ente estático, material y físico, un documento digital se asemeja más a un proceso, ya que hace falta que el documento virtual haga su aparición de forma dinámica. Muchos documentos son fruto de procesos específicos y se generan mediante determinadas acciones del lector-usuario. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda y se genera un documento nuevo con los resultados de la búsqueda. Por lo tanto, el dinamismo se puede entender también, en este otro sentido, como resultado de un proceso que genera un documento antes no existente.
El dinamismo, en este sentido, está muy estrechamente ligado a otra característica del hipertexto, la interactividad. Son las acciones del usuario las que generan y hacen presentes los documentos virtuales. Claro que previamente el hipertexto debe haber sido diseñado con las facultades técnicas y debe ofrecer mediante la interfaz del usuario las herramientas precisas para que el usuario pueda llevarlas a cabo. Cada vez es más común que los nodos de un hipertexto no se limiten a incluir solamente textos, imágenes o sonidos, sino también páginas dinámicas de HTML con scripts, Java, Flash, lenguajes de programación PHP, Perl, tecnología ASP y otros elementos como APIs, Application Programming Interface o controladores para conectividad de base de datos e intercambio de información tales como OLE, Open Database Connectivity, CGI, Common Gateway Interface, JDBC, Java Database Connectivity y SQL Links. Todos estos objetos son los que hacen posible la existencia de elementos y documentos dinámicos y los que aportan un verdadero dinamismo al hipertexto. Se trata de componentes que deben ser diseñados en la interfaz de programación para acceso a datos del hipertexto y que comprende tanto el diseño e interfaz de objeto de acceso a datos como la interfaz de programación de aplicaciones. Transitoriedad. Los documentos digitales en general presentan un mayor grado de inestabilidad que los documentos analógicos, ya que pueden ser alterados o modificados con mayor facilidad. En ese sentido, estamos hablando de la actualización para reducir la facultad de modificar y poner al día un documento. Los documentos analógicos presentan más problemas de actualización que los documentos digitales, aunque dentro de estos últimos también existen grados distintos de actualización, ya que dependen del soporte de almacenamiento en que estos estén cargados. No podemos modificar un documento en soporte de papel a menos que borremos, tachemos, cortemos o peguemos parte del material físico, y lo mismo sucede con los libros. Aunque la edición digital permite modificar el texto si lo tenemos digitalizado en un archivo de nuestro ordenador y se ha convertido en una tarea fácil volver a imprimir el documento una vez modificado. También podemos reeditar digitalmente el libro impreso, pero esta nueva edición conlleva nuevos gastos, trabajos de impresión, encuadernación, distribución, etc. Los soportes ópticos de solo lectura como los CD-ROM y los DVD no pueden ser manipulados directamente, pero pueden ser copiados a otros soportes digitales de escritura, tanto a óptico como a magnético. Luego de esto pueden ser manipulados y modificados. Esto se ha convertido en el terror de los sectores antipiratería y de los sectores de los derechos de la explotación y la autoría. La facilidad de actualización está también relacionada con otras características. La autenticidad. Un documento digital fácilmente copiable y manipulable ofrece un menor grado de autenticidad que los documentos analógicos. Al igual forma que un documento original en un soporte de papel es más auténtico que una fotocopia. Por eso han sido necesarios establecer en el ciberespacio ciertos tipos de reglamentos legales similares a los que ya existen en el mundo real, ya que a través de la World Wide Web se realizan intercambios y servicios tales como contratos, transacciones económicas y financieras, compras online, etc. Esto ha obligado a desarrollar herramientas y mecanismos tales como son la firma o el certificado digital con el fin de comprobar que el usuario no sea suplantado por otro, o los certificados de autenticidad y autoría, cuyo objeto es dar a conocer que un documento descargado de la red sea de confianza o simplemente para acreditar dicha autoría. Mi nombre es Andrés Villanueva y yo le voy a estar hablando de una de las características del hipertexto. Para ser más específico, la apertura. El libro impreso ha constituido siempre una obra cerrada, un objeto cerrado complejo y absoluto, con un principio y un final, y con una autoría. El hipertexto, y más concretamente el hipertexto, es la digitalización de la World Wide Web, o más conocida como WWW, configurado lo que es la denominación de obra abierta. Precisamente Umberto Eco, en una de sus obras abiertas, ha hablado de dos tipos de colaboraciones del lector, para referirse a la obra en la que el lector colabora o hace la obra. Un intelectual y obra manual. Dentro de lo que se determina obra abierta están dos tipos. Se corresponde con el lector usuario del hipertexto una vez que éste ha roto las limitaciones del soporte impreso. Bueno, según Thomas Input, estas son las características que se definen de la obra salida.
acceso no lineal a la información, lo cual implica la existencia de un único hilo discursivo, rompiéndose así la secuencia única para principio ordenado de la información. Segundo, supresión de los factores delimitadores y de los limitadores significativos del producto cultural. Y por tercero, dibujando de la autoría centralizada, motivando las interconexiones e interacciones con el texto y con el usuario. Puede establecer con otro texto, obras y autores y por su capacidad de conveniencia y por su capacidad de convertirse en autor. Buenas noches, mi nombre es Félix Manuel y estaré dando continuidad a lo que es la apertura del hipertexto. Para el autor Landor, el hipertexto difumina los límites del metatexto y no se le puede aplicar a las naciones convencionales con conclusión y de producción acabada. El énfasis en el hipertexto como prototipo de la obra abierta ha sido defendido por los filósofos del posmodernismo como Bernard, Foucault y la narrativa hipertextual. Pero más allá de las consideraciones literarias y centrándonos en los aspectos puramente documentales, tales como lo cierto es que el hipertexto sí obedece estas aperturas. Por otro lado, la naturaleza y estabilidad del soporte varía. Un libro impreso en un soporte fijo e invariable, como un CD-ROM, es un soporte fijo, aunque también puede ser modificado si se trata de un CD. Regrabable, claro está. Si un hipertexto en línea utiliza un soporte que se puede ser modificado o voluntariamente al autor, por otro lado, la potencia de los enlaces para entrelazar cualquier tipo de nodo o documento, no entra dentro de nuestro propio hipertexto. Hace el hipertexto en la web un texto extensible que parece no cerrar nunca, o por lo menos, aunque tenga límites en un momento dado, esto puede expandirse voluntariamente a cualquier usuario que conecte con un documento ajeno o un hipertexto o documentos propios.